¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles aquí de su amigo Higinio Monroy, el siervo inútil de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, la intención es llevarles un mensaje de edificación, sobre todo la salvación para todos aquellos que aún no la tienen. Encontramos en la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de nosotros, los pecadores. Así que esa es la intención. No tenemos ninguna intención de ofender a nadie, ni mucho menos obligar a nadie ni señalar a nadie. Así que vamos inmediatamente al capítulo 15 del libro de Lucas y vamos a leer el versículo 11 en adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Esta historia yo sé que muchos ya la conocen porque es la historia del hijo pródigo. Pero hoy vamos a profundizar un poquito más y por el tiempo voy a tratar de resumirlo. Lo primero que dice es que el hijo menor de ellos le dijo al padre que repartieran la herencia. Y el padre les repartió los bienes, dice aquí la palabra de Dios. No muchos días después dice que el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Igual manera, hoy hay muchas personas que están viviendo perdidamente. Entre ellos yo fui uno de ellas, que Dios me dio el privilegio de conocer a nuestro Señor Jesucristo y fui rescatado de las garras de este mundo. Ahora en mi caminar cristiano me ha tocado ir a las calles, ir a los hospitales, y es impresionante. Me ha tocado visitar hospitales en las afueras donde están las personas que están en los vicios, y es increíble cuando uno mira ingenieros, médicos, arquitectos, personas profesionistas están en el vicio de las drogas y el alcoholismo. Y así podemos encontrar aquí que él dice que malgastó su hacienda viviendo perdidamente este hijo. En el versículo 14 dice: cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad, y entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. En otras palabras, agarró un trabajo, el más sucio, se puede decir. Él, estando en aquel tiempo con su padre, viviendo con él en la hacienda que tenía, me imagino que no era ese su trabajo. Pero miren hasta dónde llegó. Cuántas personas hoy precisamente están viviendo exactamente lo mismo, tocando fondo. En el versículo 16 dice: y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Imagínense, hasta del alimento de los cerdos él quería comer, y ni así no le daban nada. Así le pasó a este servidor. Llegó un tiempo donde ya nadie le daba nada y nadie daba un centavo por mí. Luego en el versículo 17 dice: entonces volviendo en sí dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Dice: y volviendo en sí. ¿Saben ustedes que nosotros perdemos totalmente la razón cuando vamos y vivimos a nuestra manera y más sumergidos en los vicios, en los placeres que nos ofrece este mundo? Es algo que no está dentro de la razón. Como aquí podemos ver, dice: entonces volviendo en sí, él dijo que en la casa de su papá había de todo. Aquí podemos encontrar en el versículo 18, dice que él dijo:
Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Quiero decirles que aquí el Padre representa a Dios. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. En el versículo 20 dice, y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello, y lo besó. Si nos damos cuenta, él dice que me levantaré e iré a mi padre, pero luego en el versículo 20 dice, y levantándose. Muchas veces necesitamos nosotros pensar, pero también actuar. Porque aquí dice que él pensó y luego levantándose, dice, y fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Así es Dios, mi amado amigo. Si usted está pasando un momento difícil, que cree usted que no vale nada y el enemigo le murmura en los oídos, le dice, nadie te quiere, ya no vales nada, ya no servís para nada, matate, quítate la vida, sos una basura, eso puede decir el enemigo. Pero aquí miramos claramente que estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Así es Dios cuando un pecador viene con arrepentimiento, Dios lo abraza. De hecho, la crucifixión de Jesucristo simboliza que Él está con los brazos abiertos esperando a todo aquel que venga al arrepentimiento. En el versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Lo primero que este hijo hizo es reconocer y luego humillarse y reconocer quién era el Padre. Luego dice en el versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies. La ropa aquí representa la armadura de Dios, como habla Efesios capítulo 6. La mejor ropa, dice aquí. Pronto traed la mejor ropa y vestidlo. Así es Dios cuando Él ve que vamos con un verdadero arrepentimiento, Él nos da lo mejor. Y luego dice, y poned un anillo en su mano. El anillo representa el sello de Dios. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Él nos sella. Y luego dice, y sandalias en los pies. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ningún esclavo podía ponerse sandalias. También representa, las sandalias también representa los pies que anuncian el Evangelio. Cuando un esclavo del pecado va a ser vestido bien, cuando uno está sumergidos en los vicios de las drogas, de todo este pecado que hay en este mundo caído, es imposible que nosotros podamos ser vestidos y sellados y sobre todo con calzado de un hijo de Dios. Y luego dice en el 23, traed el mejor becerro engordado, matadlo y comamos y regocijámonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. La palabra de Dios dice que cuando un pecador viene al arrepentimiento, hay fiesta en el cielo. Es una bendición cuando uno mira que un pecador viene y se rinde a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí viene la otra parte, el otro hijo. Aquí vamos a ver en el versículo 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Miren este hijo.
Un hijo rebelde, un hijo con envidia, un hijo con resentimiento. Y eso pasa actualmente. Muchas veces cristianos, entre comillas, están en la iglesia y cuando ven que se rinde alguien a los pies del Señor, en lugar de sentir gozo, sentir alegría, no lo sienten porque ellos no son genuinamente nacidos de nuevo. A mí me ha tocado llorar un montón de veces cuando veo que alguien se rinde a los pies del Señor. Porque dice la palabra que pasa de muerte a vida. Y eso es lo que sucede en este pasaje. Porque dice, porque lo ha recibido sano y salvo. Qué alegría había en el corazón del Padre al ver a su hijo sano y salvo. Y dice que él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. En el versículo 29 dice, pero respondiendo él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Eso es mentira. Porque cuando regresamos nosotros al versículo 12 dice que y el papá, o sea, el padre les repartió los bienes. O sea, que él también tenía su riqueza. Pero como vuelvo a decir, aquí salió lo verdadero que él era. Dentro de él no había ese gozo, esa paz, a pesar de que estaba cerca del Padre. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando le habló de los discípulos, dijo, aunque no todos, se refería a Judas. Estaba con ellos, anduvo con ellos, vio hacer milagros, vio hacer todo a su maestro, pero nunca fue salvo de verdad. Y luego dice, pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él habla aquí de las rameras. Amigo, yo sé que nosotros sin Dios hacemos cosas tan desagradables delante de Dios. Pero una cosa les digo, el que anda con rameras, el que anda matando, el que anda mintiendo, pecado es pecado. No hay un pecado más grande que otro. Pecado es pecado. Aquí lo más importante, como nosotros encontramos, que el papá se sintió tan alegre porque dice aquí en el versículo 31, dice, y el padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ya no tengo perdón, yo soy mentiroso, soy adúltero, soy asesino, soy alcohólico, soy drogadicto, y yo sé que no tengo perdón de Dios? No es cierto. Aquí claramente dice que él, con los brazos abiertos, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. El enemigo nos pone todas esas cosas en la mente, nos murmura en el oído que ya nadie nos quiere, que ya no valemos nada. Yo sin Cristo Jesús traté de suicidarme por más de una vez. Pero cuando vine a conocer al Señor y Él me recibió con los brazos abiertos, aquí estoy. Y esa es la razón por la que me encuentro hoy, llevándoles el mensaje a cada uno de ustedes para que no presten oído al enemigo, porque Cristo Jesús murió por todos. Así que mis amados amigos, ríndanse a los pies del Señor y Él les dará la paz y todo el gozo que pasa sobre todo entendimiento. Si Dios así lo permite, hasta la próxima.